El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que enfrentar este escenario totalmente adverso en el plano económico a consecuencia de esta contingencia sanitaria a nivel mundial provocada por la COVID-19. Y es que aunque sus adversarios políticos han pretendido utilizar este lamentable escenario que se vive a nivel mundial para iniciar campañas de desprestigio contra López Obrador, el mandatario mexicano mantiene su optimismo y augura que a México le irá bien, a pesar de pronósticos como el que el Fondo Monetario Internacional prevé que México tendrá la tercera peor contracción del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Sin embargo, López Obrador dice que se han tomado todas las medidas necesarias para salir adelante. En este contexto resulta interesante también conocer que en el Congreso de la Unión llegó una iniciativa para poder proteger a los médicos y enfermeras en todo el país porque han sufrido agresiones y están proponiendo cárcel a todos aquellos que agredan al personal médico en medio de esta contingencia sanitaria. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política de México, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo más relevante de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en territorio mexicano. Diputados del Partido Verde Ecologista de México proponen hasta 6 años de cárcel a quien agreda personal médico. Los legisladores del Verde Ecologista argumentaron que ni el miedo ni la ignorancia justifican las agresiones contra quienes atienden en primera línea el COVID-19. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para imponer penas de hasta 6 años de cárcel a quien agreda al personal médico. La iniciativa tiene como objetivo inhibir las agresiones físicas y verbales en contra de los profesionales de la salud, que lamentablemente han ido en aumento desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 en México. La propuesta consiste en reformar el artículo 189 del Código Penal Federal para considerar delitos en contra de un servidor público o agente de la autoridad cuando las víctimas de estos sean funcionarios del Sistema Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, pudiendo aplicarse una pena de 1 a 6 años de prisión. También sugiere incrementar hasta en 1/3 la pena de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo comunitario y hasta 200 días de multa a quienes cometan actos de discriminación contra el personal médico y de enfermería. El Verde Ecologista informó que a pesar del esfuerzo de las autoridades de seguridad para proteger la integridad de quienes representan la primera línea de defensa de la sociedad frente al COVID-19, los ataques en contra de este sector se han intensificado. De ahí la importancia que tiene esta propuesta para evitar que continúen estas conductas antisociales en contra del personal médico y de enfermería. Los legisladores verdes expusieron que ya habían presentado un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de seguridad de los 3 niveles de gobierno a garantizar la integridad de los profesionales de la salud frente a las agresiones que han recibido por considerarlos como una fuente de contagio de esta enfermedad. Argumentaron que ni el miedo ni la ignorancia justifican las agresiones y los actos de discriminación en contra del personal médico por creer que son el origen del contagio del COVID-19. Estas acciones no solo atentan contra su integridad, sino que además obstaculizan la atención médica a quienes más lo necesitan en esta crisis sanitaria. Y bueno, en este contexto, pues se da a conocer este escenario económico. Fitch Rating recorta la calificación de México y queda a un escalón de perder grado de inversión. La calificadora ajustó la nota de México desde BBB a BBB menos con perspectiva estable. ¿Qué significa esto? Pues con esto México ya está a un renglón de perder el grado de inversión en la escala de la calificadora. El shock económico representado por la pandemia conducirá a una recesión severa en México en 2020.
Una recuperación a partir del segundo semestre de 2020 probablemente se verá frenada por los mismos factores que han obstaculizado el desempeño económico reciente, que ha retrasado la calificación y el nivel de ingresos, comentó la agencia. Analistas esperan una contracción económica de México este año. El consenso es de menos 5%, aunque la estimación más pesimista es de una caída de 8%, de acuerdo con la última encuesta quincenal de Citibanamex. En este escenario, el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno de López Obrador, Arturo Herrera, dijo que el G20 empleará todos los instrumentos de política fiscal y monetaria para hacer frente a la crisis económica mundial. Los miembros del grupo también están comprometidos a destinar los recursos necesarios para la salud de la población que se ve amenazada por esta enfermedad. Estos acuerdos fueron parte de la videoconferencia que entablaron los ministros financieros y los gobernadores de los bancos centrales del G20. Reconocemos que los efectos económicos del COVID-19 son la situación más retadora para la economía mundial desde la Gran Depresión de 1929, publicó Herrera en su cuenta de Twitter. Y en este escenario, pues también el Fondo Monetario Internacional da a conocer que México tendrá la tercera peor contracción del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. Solo Venezuela y Belice tendrán caídas más pronunciadas en sus economías, según las previsiones del organismo. La caída de 6.6% en el Producto Interno Bruto de México, que prevé el Fondo Monetario Internacional para este año, sería la tercera más fuerte en Latinoamérica. Esta crisis provocada obviamente por el COVID-19. Si las previsiones se cumplen, la contracción de la economía nacional mexicana solo se verá superada por dos países, Venezuela y Belice. La organización prevé que el Producto Interno Bruto de Venezuela se reduzca 15%, mientras que para el caso de Belice lo haría en 12%. El fondo proyecta en su informe El Gran Confinamiento que las economías de Ecuador, Nicaragua y Puerto Rico también sufrirán contracciones por arriba del 6%. En el caso del país sudamericano, este sería de 6.3%, mientras que para los otros países sería de 6%. Así está el panorama en este escenario nada pues halagador para México. Y por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió el tema con esta pregunta: ¿cómo califican ahora que no hay normalidad? Esto se lo hace a las agencias. El presidente señaló que es momento de actuar con responsabilidad y esperar ante la crisis generalizada. López Obrador criticó que las agencias calificadoras emitan pronósticos de crecimiento en un momento que no hay normalidad. ¿Cómo en estos momentos de inestabilidad, que no hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad? ¿Cómo califican ahora? ¿Por qué no esperar? Mejor dicho, ¿cómo descalifican ahora? ¿Por qué no solo es el caso de México? Es en general, apuntó el presidente. El comentario ocurre luego de este panorama que te estoy dando a conocer. Y bueno, llama la atención porque pues en este escenario el propio mandatario mexicano, fíjense, a pesar de esto que se anuncia de la crisis económica, pues anunció que el gobierno federal destinará 25,000 millones de pesos a 50 ciudades para obras. Esto es alentador. El presidente adelantó que esto forma parte de un plan emergente en el que se invertirá un promedio de 500 millones de pesos por ciudad, pero que dará después los detalles. López Obrador pues comentó que como parte de este plan emergente se pretende invertir esa cantidad de dinero, 25,000 millones de pesos, en 50 ciudades. Este adelanto surgió luego de que fuera cuestionado sobre qué hacer para evitar la venta de un predio en Hermosillo, Sonora, el cual es un campo deportivo, y la presidenta municipal planea poner en subasta pública para obtener recursos. Voy a dar una buena noticia, dijo, primero para el pueblo de Hermosillo, Sonora, a la presidenta municipal y a la gobernadora. No van a tener que vender ese terreno porque, según leí o me informé, era para obras urbanas, sobre todo bacheo. Les puedo decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal para Hermosillo, para estas obras, en un plan emergente que se va a aplicar a 50 ciudades. Vamos a invertir 25,000 millones de pesos. López Obrador señaló que se destinarán 250 millones
estimados por la venta del predio de Hermosillo y que daría el resto de los detalles del plan más adelante. Bueno, un anuncio realmente interesante. Y en este escenario, esta información resulta también interesante a raíz de que ha habido adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador que han insistido en que explique cuál fue el acuerdo que tomó con Estados Unidos en el caso del petróleo. Estas son las dos etapas de recorte de producción de crudo acordadas por México en la OPEP. En el pacto, los países decidieron bajar 23% de la producción petrolera, mientras que México hará una reducción del 6% como parte de la primera etapa, explicó Rocío Nel. La titular de la Secretaría de Energía explicó en qué consiste el acuerdo con la Organización de Países Exportadores del Petróleo y países aliados, donde las naciones pactaron reducir la producción de crudo para estabilizar los precios del mercado. En la primera etapa del acuerdo, que será en mayo y junio, los 23 países de la OPEP reducirán en un 23% su capacidad de producción de petróleo. No obstante, México argumentó que no podía realizar este recorte debido a la situación del país, por lo que concluyeron que la reducción sería del 6%, es decir, 100,000 barriles diarios. Además, en una llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Donald Trump, se acordó que Estados Unidos reducirá 250,000 barriles diarios para compensar la cifra que propuso México, de acuerdo con lo anteriormente explicado por el mandatario mexicano y reiterado por la secretaria de Energía. Esto porque México apuntó que cada país debía hacer el recorte de acuerdo a su capacidad extractiva, por lo que se propuso la reducción de 100,000 barriles diarios. En tanto, para la segunda etapa del acuerdo, que será de julio a diciembre de este año, los países de la OPEP pactaron hacer un recorte de 18% en lugar del 23% anterior, mientras que México recuperará los 100,000 barriles diarios que había reducido para volver al 1,753,000 barriles, que es la tasa de referencia. La Secretaría de Energía agradeció a los países de la organización por mostrar su comprensión a la situación especial de México. El 9 de abril, los países discutieron de manera virtual el acuerdo. Luego de 4 días de largas negociaciones, la OPEP aceptó la propuesta de México. Y finalmente, pues también es interesante dar a conocer esta información. Trabajadores del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE protestan por falta de insumos ante COVID-19. Los manifestantes bloquearon por más de una hora la vialidad en Félix Cuevas. Ahora continúa la protesta desde la banqueta. Y bueno, esto es lo que se informó. Médicos y enfermeros del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE protestaron porque dicen que no cuentan con el equipo médico necesario para atender a los pacientes. Además exigieron pues dotación de insumos médicos. Así las cosas en este escenario. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le puedas dar la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios.